Ok, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? ¿Contentos, bendecidos, alegres de estar en la casa de Dios? Amén, amén. Yo estoy muy contento y muy feliz de que Dios nos concede estar en su casa una semana más. Y si tú nos visitas por primera vez, bueno, queremos darte la más cordial bienvenida. Queremos que te sientas como en casa, que te sientas en familia. Qué bueno que estás aquí. Hemos estado orando por ti, así que ¿por qué no me ayudan, familia? Dale un fuerte aplauso a todos aquellos que están aquí por primera o segunda vez. Vamos, un fuerte aplauso. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, qué bueno que estás aquí. Queremos decirte que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios para escuchar su palabra, para convivir entre hermanos y adorar su santo nombre. Así que Dios les bendiga, están en casa. Y para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Alfredo y es un privilegio y un placer para mí el poder traer la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Razón por la cual, como siempre, le doy gracias a Dios primeramente y al pastor, ¿verdad?, por hacernos partícipes de esta importante y hermosa tarea que es compartir la palabra de Dios. Y bueno, familia, continuamos con nuestra serie bíblica titulada Grandes Historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Okay. Esta serie de enseñanzas que como iglesia arrancamos ya a principios de años. Y si tú por alguna razón te perdiste alguna de ellas o bien quieres escuchar o repasar alguno de los mensajes, bueno, pues te invito como siempre, ¿verdad?, a que vayas a la página de YouTube y escribas Iglesia Cristiana El Puerto. Y bueno, vas a poder encontrar todos los mensajes, o al menos la mayoría de ellos, ¿verdad?, que hemos estado llevando esta serie. Y vas a poder escucharlos nuevamente de manera que puedas estar conectado con esta increíble serie que estamos llevando. Así que vamos a comenzar y me gustaría citar una frase de un escritor cristiano ruso de los años 1800 llamado Fyodor. Y él dijo lo siguiente, escucha: el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. ¿Ok? El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino que está también en saber para qué se vive. Y sabes, Josué sabía no solo cómo vivir, sino que también llevó a cabo una clase de vida que Dios tenía para él. ¿Ok? Josué no solo vivió una larga vida, sino una vida plena en Dios. Él llegó al final de sus días cumpliendo el propósito para el cual Dios lo creó: ser un siervo de Dios. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver el último discurso y las últimas palabras de Josué antes de morir. Así que me gustaría que me acompañes el día de hoy en tu Biblia. Vamos a estar en el libro de Josué, capítulo 24. ¿Ok? Josué, capítulo 24. Y cuando ya lo tengas listo, hermano, bueno, te vas a dar cuenta que es el último capítulo del libro de Josué. ¿Ok? El capítulo 24 ya es el final del libro, lo que significa que el día de hoy concluiremos con la vida de Josué. Y me gustaría que estuviéramos bien atentos, iglesia, porque Josué se encuentra a punto de llegar al final de sus días y de enfrentar la muerte. Y estas últimas palabras que él va a decir al pueblo van a ser muy importantes. ¿Ok? Josué va a reunir al pueblo para darles unas últimas palabras de parte de Dios, las cuales, hermanos, también nosotros debemos escuchar y atender en esta mañana. Así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo, por el cual le pido que me acompañe a orar rápidamente para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa una vez más, para cantar tus alabanzas, para adorarte y para convivir como hermanos, como familia, como tu pueblo redimido, comprado por tu sangre. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti gracias a los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos acercó a ti por medio de su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos en su nombre estar hoy delante de ti. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, a la cual nos acercamos humildemente y con toda reverencia, porque sabemos que tu palabra es santa y nosotros pecadores. Pero en este día, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos hable y nos ayude a entender lo que aquí tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra.
Queremos poder comprender tu verdad y tus palabras. Pero para esto, Señor, necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos revele las verdades de tu Hijo Jesucristo. Así que ayúdanos a que toda nuestra atención y todo nuestro enfoque pueda estar en ti y en tu palabra. Sé tú entre nosotros, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recuerda que el libro de Josué es un libro histórico, ¿ok? En el cual se relata la entrada del pueblo de Israel hacia la tierra prometida bajo liderazgo de Josué. La semana pasada César nos compartió cómo Josué y el pueblo entraron a poseer la tierra prometida de una manera asombrosa en el capítulo 6 de Josué. Y en este capítulo, hermanos, vemos que Josué ya está viejo. Josué ya tiene 110 años, ¿ok? Él ha estado dirigiendo al pueblo de Dios desde la muerte de Moisés. Pero Josué se da cuenta de que su carrera está a punto de terminar. Y es por eso que le habla a toda su gente para que se reúna con él para hacerles un último encargo antes de su muerte. ¿Qué valor tienen las palabras, verdad, de una persona antes de morir? Porque son palabras a las cuales tenemos que estar prestando mucha atención. Y eso fue lo que hizo Josué. Verso 1 dice: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿Y por qué los reunió en Siquem? Bueno, porque Siquem es una ciudad muy importante, porque ahí es donde Dios se le revela a Abraham. Y Abraham tiene este encuentro con Dios, ¿verdad? Por eso Dios escogió este lugar en específico. Dios lo que está haciendo es conectar Génesis con este final de Josué y la tierra prometida. Es por eso que Josué los reúne en Siquem. Y dice que entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Y qué interesante que nos dice que se presentaron ante Dios. O sea, no se presentaron delante de Josué, sino que estaban delante de Dios. Y hermanos, cuando nosotros nos reunimos y venimos a la iglesia y nos presentamos todos juntos para adorar a Dios y aprender de su palabra, no nos presentamos solamente delante de un púlpito, no nos presentamos nada más delante del pastor o el predicador, nos presentamos delante de Dios, porque es Dios el que nos habla por medio de su palabra. Amén. Así que está todo el pueblo reunido. Y vamos a ver que para Josué era muy importante recordarle una última vez al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Así que lo que va a hacer aquí Josué es que les va a dar un recuento de toda la historia de Israel, ¿ok? Se va a ir desde Abraham hasta ese día de hoy que ellos están ahí reunidos. Josué quiere, hermanos, que cada uno de ellos vea y recuerde cómo Dios ha sido bondadoso en el pasado. Y Dios quiere también, iglesia, en esta mañana que tú y yo recordemos cómo el Dios ha sido bondadoso en el pasado. Y no solo en el pasado, sino cómo es bondadoso también en el presente y lo seguirá siendo en el futuro, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios fiel, bondadoso, lleno de gracia y poder. Amén. Entonces Josué quiere que recuerden la fidelidad de Dios. Así que les va a recordar cómo Dios fue fiel. Y les va a mencionar aquí 4 historias, ¿ok? Josué les va a mencionar a Abraham, les va a mencionar a Moisés, les va a mencionar la victoria que tuvieron contra los amorreos, y finalmente les va a mencionar la victoria que tuvieron sobre Canaán, que es la tierra prometida en la que viven actualmente. Y les dice lo siguiente en el verso del 13. Dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Y fíjate, algo aquí bien importante. Josué aquí va a hablar en primera persona, ¿ok? Lo que va a hacer Josué aquí es que va a ser de parte de Dios, ¿ok? Como si él fuera la boca de Dios. Y va a usar palabras como: yo tomé, yo guié, yo di, yo envié, yo saqué, yo puse, yo hice, yo llevé.
Y Josué usa estas palabras para recordarles lo que Dios había hecho en el pasado. Entonces es un mensaje que es directamente, ¿ok? Es un mensaje que es directamente de parte de Dios para su pueblo. Y dice: esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, dice, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Y fíjate, hermano, yo subrayé estas palabras para que notemos que todo se trata de Dios, ¿ok? Que toda la obra de redención y que todos los méritos son de Dios, porque Él es quien lo hace, amén. Así que me gustaría, iglesia, que cada vez que leamos estas palabras que están subrayadas, podamos leerlas todos en voz alta, ¿verdad? A una sola voz, ¿ok? Para que nosotros, hermanos, entendamos también que Dios es el que hace todo, ¿ok? ¿Estamos listos, iglesia? ¿Estamos listos? Bien, entonces, ayúdenme, ¿ok? Dice el verso 3, dice: pero, todos juntos, yo tomé. Ay, como que no se escuchó, ¿verdad? Va una vez más, dice: pero yo tomé. Va mejorando, ¿verdad? A ver, una vez más, dice: pero yo tomé. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates. ¿Listos? Dice 1, 2, 3 y lo guié. Y lo guié a la tierra de Canaán. A ver, 1, 2, 3. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Fíjate, lo primero que hace Josué es que les habla de Abraham, de este hombre que conocemos como el padre de la fe. Y vemos que les recuerda cómo Abraham era básicamente un pagano. Dice que Abraham vivía del otro lado del río Éufrates, rindiendo culto a otros dioses. O sea, Abraham básicamente era un idólatra, era un pagano, como tú y como yo, ¿verdad? Bueno, y tal vez dices: ay, idólatra, ¿yo? Sí, tú y yo muchas veces somos idólatras de muchas cosas, ¿verdad? Juan Calvino, un gran reformador, dijo una vez con mucha razón, dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque constantemente inclina a los deseos que su misma carne pecadora desea. ¿Y sabes cómo podemos saber si tenemos un ídolo? Y sabes, una de las cosas es que si alguien quiere tocar tu ídolo, bueno, pues sacas, ¿verdad? Lo peor de ti. O sea, lo defiendes a capa y espada. Y otra manera que podemos saber si tenemos un ídolo o no es que si alguien te quita ese ídolo, o si ese ídolo simplemente se va, bueno, toda tu vida se viene abajo y se cae. Pero Abraham, hermano, era un idólatra. Él idolatraba a dioses falsos, a dioses paganos. Pero escucha, iglesia, si no fuera por la gracia de Dios y la iniciativa de Dios, Abraham hubiera seguido adorando ídolos. Josué aquí está enfatizando que a pesar de lo que era Abraham, un idólatra, un pagano, dice: Dios lo escogió. Josué les está diciendo: hey, entiendan, Dios los escogió a ustedes. ¿Qué tenía de especial Abraham? Nada. Era un adorador de ídolos, al igual que las otras naciones. Hey, pero Dios, ¿verdad?, lo llamó. Esto debía de ser un gran recordatorio para Israel. Y hermanos, nosotros podemos recordar el día de hoy que Dios nos escogió. Amén. Dios te escogió. Y no te escogió porque tú eras especial o alguien importante. Dios te escogió simplemente porque te ama y decidió y le plació tenerte como su pueblo especial. No hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí. Es simplemente por la gracia de Dios. Amén, amén. Y continúa Josué diciendo, verso 4: a Isaac, y todos juntos decimos, le di. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob descendieron a Egipto. Verso 5: luego envié a Moisés y a Aarón y mandé
espantosa sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, dice, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Todos juntos, 1, 2, 3. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Hermanos, aquí Josué les sigue recordando la bondad de Dios y él les dice, hey, si no fuera por Dios, Israel hubiera seguido esclavo en Egipto y hubiera seguido adorando a dioses paganos. Israel vio la mano de Dios y vio la fidelidad de Dios. Vio cómo Dios intencionalmente extendió su mano y levantó a un hombre llamado Moisés para usarlo como un instrumento para sacar a la gente de la opresión. Hermano, ¿dónde estarías tú si Dios no te hubiera sacado de donde te sacó? ¿Dónde estaríamos hoy si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida? ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera tomado la iniciativa en nuestra vida? Porque Dios siempre es el que toma la iniciativa de la salvación. A veces uno dice, ¿verdad? Como que, no, es que yo andaba buscando a Dios. Y a lo mejor teníamos una necesidad de Dios, pero no andábamos buscando a Dios. Dios nos andaba buscando a nosotros, porque nosotros éramos los perdidos, no Dios. Dios nos andaba buscando y Dios te anda buscando a ti si todavía no le conoces. Él tomó la iniciativa. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Jesús quiere que le conozcas, hermano. Jesús quiere que rindas tu vida a Él, que puedas reconciliarte con Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz. Él quiere sacarte del lugar de donde está tu vida, o por lo que has pasado, o lo que has hecho en el pasado que quizás te condena o te tiene prisionero. Pero Dios quiere sacarte de donde te encuentras para llevarte una vida plena en Él. Dios tiene un historial de fidelidad. Amén, amén, amén. Ven a Jesús, no esperes más tiempo. Fíjate lo que continúa diciendo el verso 8, dice, finalmente, 1, 2, 3, todos juntos, finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos, de posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra de Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. Verso 10, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Qué interesante, ¿verdad? O sea, Dios fue fiel y los guardó en su caminar por el desierto. O sea que si Dios, hermanos, no hubiera estado con ellos en el desierto, ellos hubieran perecido. Ellos hubieran muerto ahí en el desierto. Hubieran sido derrotados por todos estos reyes. Porque acuérdate que cuando Israel sale de Egipto, pues no tenían ejército, ¿verdad? O sea, lo único que sabían hacer eran bloques de lodo para construir. Imagínate. Entonces, estaban desprotegidos totalmente en el desierto. Así, sin nada, como nada más saliendo a resistir. Y Dios los cuidó y los protegió. Y si no fuese por Dios, ellos, hermanos, no hubieran resistido los años en el desierto. Si no fuera por Dios, no hubieran tenido victoria sobre sus enemigos. Y Josué les está recordando cómo Dios fue fiel con ellos. Y continúa diciendo en el verso 11: cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Y dicen por ahí que todos los feos, ¿verdad? No voltea a ver a su hermano que tiene al lado, Dicen que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Por eso yo reboso de gozo, mi hermano.
No se crea, pero continuamos leyendo. Dice, pero como dice 1, 2, 3, pero yo te di la victoria sobre ellos. Verso 12, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. Y fíjate cómo dice, ¿no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria? 1, 2, 3, verso 13 dice, yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. 1, 2, 3, te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Y es bueno recordar eso, hermano. Es bueno recordar, porque a veces nos sentamos, ¿verdad? Y decimos, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que tengo. Y se nos olvida que Dios nos da la vida, que Dios nos presta oxígeno, Dios nos da talentos y habilidades. Es Dios quien mueve las cosas, ¿verdad? Que abre las puertas, que nos da oportunidades. Y yo estoy sentado pensando que yo lo he logrado porque soy muy inteligente, porque soy muy brillante. Y Josué les dice, todo lo que tenemos ahora es porque Dios lo dio. Y si pudimos conquistar la tierra es porque Dios estuvo con nosotros, nada más. No hay otra explicación. Si cuando nos preguntan, hermanos, ¿cómo es que tienes lo que tienes? Y si la respuesta no es por la gracia de Dios, no hemos entendido nada. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y Josué les quiere recordar eso, la gracia de Dios, la obra de Dios en sus vidas. Ahora fíjate lo que dice el verso 14. Y pon atención, iglesia, porque aquí está la centralidad del mensaje de Josué para el pueblo de Dios y para nosotros en este día. ¿Estás listo? Ok, fíjate. Ok, después de recordarles Josué y decirles, miren qué bueno es Dios, miren cómo Dios ha sido bueno con ustedes en el pasado. Ahora Él les va a decir, por lo tanto, respondan al Señor, respondan, correspondan a su amor, correspondan a la bondad que tiene por ustedes. Verso 14 dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Iglesia, recordar la bondad de Dios en el pasado me tiene que hacer responder a Dios en el presente. Amén. Recordar la bondad de Dios en el pasado me tiene que hacer responder a Dios en el presente. ¿Y cómo puedo responder a la bondad de Dios? ¿Cómo puedo responder a la fidelidad de Dios, a la gracia de Dios? ¿Qué dice el pasaje? Temiendo a Dios. Dice, por lo tanto, teme al Señor. ¿De qué manera puedo responder al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la fidelidad de Dios? Teniendo un temor reverente por Él, ¿verdad? Por quién es Dios, por su santidad, por su soberanía. Y después dice, sírvelo con todo corazón, sirviéndolo con integridad, con todo corazón, sirviéndolo con alegría. Amén. Obedeciéndolo, obedeciendo su palabra, guardando su ley en nuestros corazones, siendo fieles a Dios, echando fuera cualquier ídolo de nuestra vida. Y continúa Josué diciendo al pueblo, verso 15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Y luego les pregunta, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Tú a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. La versión Reina Valera, que es la frase como más la conocemos, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto es bien interesante, hermanos, porque aquí como que Josué se pone bien intenso, ¿verdad? O sea, él no anda con rodeos y básicamente les dice, ok, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decidir hoy? Yo estoy por partir, o sea, yo estoy por morir, pero ¿qué decisión van a tomar ustedes?
Y lo que Josué está diciendo aquí es que les está haciendo un llamado a la obediencia a Dios, a temer y a servir a Dios. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. Josué está apuntando a algo que está ocurriendo ahí mismo. Y era que esta gente, hermanos, todavía tenía ídolos en sus tiendas de campaña que habían traído desde sus padres. Y aunque públicamente ellos tal vez estaban adorando a Dios, bueno, realmente en lo privado ellos tenían todavía sus ídolos. Y Josué lo sabe. Y él les dice, a ver, decídanse. Y sabes, eso es importante porque tú y yo, iglesia, fuimos creados para adorar. Eso es algo inevitable en nuestra naturaleza, ¿ok? Fuimos creados para adorar. Y eso es algo que necesitamos saber. Tú y yo fuimos creados para adorar. Todo ser viviente, todo hombre, todo humano fue creado para adorar. La pregunta es, ¿a quién vamos a adorar? Porque Josué les está diciendo, si ustedes no adoran a Dios, van a terminar adorando a otra cosa. Entonces, en realidad no existen, ¿verdad? Como que los ateos, ¿ok? En la práctica no existen los ateos. Los ateos también son adoradores. No de Dios, de sí mismos, del conocimiento, un montón de cosas, pero en la práctica no existen los ateos porque todos somos adoradores de algo o de alguien. Y eso es lo que Josué está diciendo aquí. Josué los está llamando a tomar una decisión y él les está diciendo, hey, ¿saben qué, gente? Es imposible no servir a nadie. Vamos a servir a alguien, ya sea a Dios o a nuestros ídolos. Entonces, ¿qué van a decidir? Y es lo mismo, iglesia, que Dios nos pregunta el día de hoy, ¿a quién vas a servir? Porque a alguien vas a servir o a alguien estás sirviendo. Entonces, ¿estoy sirviendo a Dios o me estoy sirviendo a mí mismo? Yo soy el Dios de mi vida. Yo soy el ídolo a cual adoro, mi yo. Porque todos servimos a alguien. Dice Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Y aquí vemos otro de los peros gloriosos de Dios, ¿verdad? Dice, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Hermanos, cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Servíamos al pecado. Pero cuando conocimos a Jesús, cuando nacimos de nuevo, solamente lo que hicimos es de que cambiamos de amo. Pero seguimos sirviendo, seguimos adorando porque fuimos creados para eso, para adorar. Pero no fuimos creados para adorar simplemente lo que se nos ocurra, sino que fuimos creados para servir y adorar a Dios. Y amén, 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 amén. Y permíteme decirte, si tú no estás adorando a Dios, no estás buscando a Dios, estás buscando a lo mejor un lugar equivocado, pero que adoramos y servimos, claro que lo hacemos. Entonces aquí Josué dice, hey, no podemos aparentar, familia. No podemos decir, vamos a servir a Dios y en nuestras tiendas de campaña tenemos nuestros ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida privada? El dinero, el trabajo, las posesiones, el sexo, la pereza, la avaricia, la ira, la envidia, la soberbia.
Incluso pueden ser cosas que a lo mejor en sí no son necesariamente malas, pero que hemos puesto en un lugar que en lo privado tiene nuestra devoción y tienen todo nuestro afecto, y no lo hemos puesto en nuestro Salvador, en nuestro Dios. ¿A quién vas a servir? Porque no se puede servir a dos amos, ¿verdad? Jesús lo dijo. No puedes tener a dos señores, no puedes tener un corazón dividido. Santiago dice que no seamos un hombre de doble ánimo. Y eso quiere decir de un corazón dividido, ¿verdad? Que de pronto seguimos a algo y después servimos otra cosa. Y lo que hace Josué aquí es que les dice: hey, ¿saben qué? Si no quieren servir al Señor, que tiene que ver con dejar cosas, dice, si no quieren servir al Señor y no quieren dejar cosas, entonces tienen que escoger a quién van a servir. O sea, sé sincero, ¿verdad? De ambos lados. Si no vas a servir a Dios, pues escoge hoy. Porque no podemos servir a Dios y al pecado. Porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que Él no comparte su devoción con nada ni nadie. Entonces escoge a quién vas a servir. Ahora, me encanta lo que dice Josué aquí, porque Él les dice: ustedes tomen su decisión, pero yo ya tomé la mía. Y les dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, dice, nosotros serviremos al Señor. Fíjate, Josué tomó una decisión independientemente de lo que decían los demás. Y eso es bien importante, porque Josué no se va a dejar influenciar por las decisiones que toman los demás. Y les dice: ustedes escojan lo que ustedes quieran, pero eso es lo que Dios nos pide hacer: adorarle y servirle a Él. De hecho, es la decisión que yo he tomado para mí y para mi familia, pero ustedes tomen su decisión. Pero Josué toma esa decisión porque él sabe que es la decisión correcta, ¿verdad? Si Israel hace otra cosa y decide ir por un camino equivocado, bueno, allá ellos, pero yo soy responsable de mis decisiones. Tú eres responsable de las tuyas, familia. Yo no puedo, ¿verdad?, andar culpando que mi vida, ¿verdad?, es así como es por culpa de alguien más, porque todos tomamos decisiones. Dios quiere que tomemos buenas decisiones, las decisiones basadas en su palabra. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y hay algo aquí bien importante para nosotros los hombres, o en su caso, si eres una mamá donde no hay un papá o no hay un esposo en tu casa. Bueno, aquí Josué nos marca la pauta de que el papá pone el estándar espiritual en la casa. Dice: yo y mi casa vamos a servir al Señor. O sea, no es un asunto de democracia, ¿verdad? ¿Quién vota por servir al Señor? No, Él es el líder. Él es la persona que Dios ha dejado para dirigir a su familia. Él es el que pone el estándar espiritual en su casa. Ahora, si tal vez no tienes un esposo o tienes hijos, o tal vez tu esposo te abandonó, lo que sea, pero tú eres, ¿verdad?, la llamada a poner el estándar espiritual en tu casa. Pero no existe tal cosa de que esto es una democracia y que cada quien pues que haga lo que quiera, ¿verdad? No. Josué tomó el liderazgo de su familia y dijo: vamos a hacer esto, vamos a servir al Señor. Y sabes, a veces como hombres somos súper pasivos. Y a veces, ¿verdad?, incluso aquí en la iglesia, incluso como que las mujeres a veces son más activas y a veces como que más comprometidas. A veces como hombres nada más como que nos contentamos, ¿verdad?, con somos proveedores y aportamos dinero, pero en la parte espiritual, bueno, ¿verdad?, pues que se encargue mi esposa de hablarles de Dios a los hijos y ya. Digo, no son todos, ¿verdad?, pero a veces esa mentalidad ha permeado la cultura cristiana en muchos hombres, de que yo soy el que trabajo y tú eres la que lleva liderazgo espiritual. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que la mujer no cumple un rol en eso, pero aquí vemos claramente, y en la Biblia vemos claramente, que el hombre debe marcar una ruta, debe marcar una pauta, debe marcar un estándar y una dirección espiritual en su casa, en su esposa y en sus hijos. Entonces, es una gran responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuenta un día cuando estemos frente a Él.
Entonces está Josué frente al pueblo, llamándolos a la obediencia, llamándolos a responder en amor y en fidelidad y servicio, preguntándoles qué van a escoger, servir a Dios o a sus ídolos. Entonces, verso 16, vamos a ver la respuesta de parte del pueblo. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor y ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros de nuestros antepasados, de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados por enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los hebreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Ahí está la respuesta de parte del pueblo, ¿verdad? Están diciendo: no vamos a dejar a Dios, nosotros también serviremos al Señor. Entonces Josué, al escuchar esto, va a dar una advertencia en el verso 19, fíjate, dice: entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Verso 21. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan sus ídolos que tienen entre ustedes. Fíjate otra vez, ahí están los ídolos, ¿verdad?, que tenían escondidos en las tiendas de campaña. Entonces dice: destruyan los ídolos que tienen entre ustedes. ¿Dónde estaban esos ídolos, hermanos? Bueno, los habían tenido todo este tiempo, ¿verdad?, en su propia casa. ¿Te das cuenta? Y Josué sabe, y Dios está usando a Josué y dice: entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Wow. Entonces Josué aquí dice: ok, vamos a servir al Señor, pero hay algo que nos impide servir y adorar a Dios. ¿Y qué es eso? Los ídolos en lo privado y en lo secreto. Eso nos impide adorar y servir a Dios. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Nuestra vida privada y lo privado de nuestro corazón es sumamente importante. Hoy en día, y sobre todo los políticos, ¿verdad?, dicen: no importa lo que hagas en la vida privada, lo que importa es la vida pública. Y sabes, eso no debería ser así, porque lo que yo hago en la vida privada determina la vida pública. Porque lo que yo soy en privado va a marcar cómo yo vivo en la vida pública. Y Josué les dice: miren, pueblo, no seamos rebeldes, no seamos necios. Tenemos que dejar el pecado que está oculto en lo privado. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón, amén, y pedirle a Dios que traiga convicción de nuestra vida, de cuáles son esos ídolos que hemos permitido que entren a nuestra casa, hasta la cocina incluso. ¿Qué nos está impidiendo? Porque los ídolos, hermanos, impiden adorar a Dios, impiden servir a Dios, y no es poca cosa. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que se han transformado en algo más importante que nuestra relación con Dios? Dejémoslo, ¿verdad? Arrepintámonos, abandonemos eso, dejémoslo atrás y corramos hacia Jesús. Amén. Corre hacia. Y ya para terminar, verso 29. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor. Y sabes, ese es el mejor título que se le puede dar a Josué: siervo. En una época donde todos quieren ser reyes y conquistar, y la palabra siervo como que no es muy popular, pero Josué era un siervo.
Josué vivió siendo un siervo de Moisés y murió siendo siervo de Dios. Amén. Josué dice, siervo del Señor, vivió a los 110 años de edad. Josué, siervo del Señor. Y ese sería el epitafio de Josué, siervo del Señor, porque su vida fue eso, un siervo hasta el último día de su vida. Fue fiel, y fue fiel delante de Dios, ante un pueblo que no era fácil de dirigir, y murió siendo siervo. Y es bueno, hermano, recordar que nuestra vida es pasajera. Un día vamos a partir, si Jesús no viene antes, pero un día vamos a partir. Lo que hagamos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que partimos, esas son las decisiones importantes en nuestra vida. Cuando conocemos a Cristo hasta el día en que morimos, esas son las decisiones más importantes en nuestra vida. Porque nosotros, ¿verdad? No decidimos cuándo nacemos ni cuándo morimos, pero lo que hacemos en medio, eso nosotros sí lo decidimos. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿A quién vamos a seguir, a servir? Porque no estamos sirviendo a alguien nada más. Tenemos que revisar a quién estamos sirviendo. Dios quiere que le sirvamos y que le adoremos a Él, porque ahí hay plenitud de gozo. Y si no lo conoces, querido amigo, hombre, mujer, joven, Él te está esperando. Él te está invitando a que rindas tu vida a Él y que le conozcas de verdad. Y ya para terminar, 3 cosas bien rápido que podemos aprender de este capítulo y de todo el libro de Josué. Número 1 es: recuerda la bondad de Dios. Dios es fiel. Número 2, quita a tus ídolos, porque Dios es santo. Y número 3, responde a la bondad de Dios. Dios es justo. ¿Por qué? Porque otra vez, hermano, recordar la bondad de Dios me tiene que hacer responder a Dios en el presente. Recordar la bondad y la fidelidad de Dios me tiene que hacer responder en obediencia, en amor, en gratitud, en servicio. Me tiene que hacer responder a Dios en el presente. Y permíteme preguntarte, ¿ha sido Dios bueno contigo? ¿Ha sido Dios bueno contigo? Amén. Hoy puedo decir que Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Dios ha sido fiel. Él me ha dado una vida nueva. Él me rescató de mi maldad, de la condenación del pecado. Él me vio y me llamó de la oscuridad, de mi vida vana, sin propósito, sin esperanza. Él restauró mi vida, mi familia. Me ha dado paz, me ha dado una esperanza eterna. Él me ha sustentado en medio de la prueba, de la debilidad. Él ha sido mi proveedor, mi fortaleza. Todo lo que soy y todo lo que tengo viene de su mano bondadosa. Dios es bueno, Dios es fiel. Él me sigue amando aun cuando yo no le he amado. Él no cambia. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo no responder a la bondad de Dios? ¿Cómo no responder a su infinita gracia para nuestra vida? Hermanos, que seamos una iglesia que responde a la fidelidad y la bondad de Dios en amor, servicio y obediencia. Y que al igual que Josué podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Acompáñame a orar y darle gracias a nuestro gran, fiel Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver a través de ella, Dios, quién eres tú. Un Dios fiel, un Dios compasivo, un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, un Dios proveedor, un Dios cuidador, un Dios protector, un Dios fiel. Dios, te pedimos que en esta tarde, que así como el pueblo de Israel, que tú examines nuestras vidas, que tú examines nuestro corazón, que tú examines la profundidad de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo traiga a la luz de tu santidad todo ídolo secreto en nuestras vidas y en nuestro corazón. Dios, tú lo conoces todo.
y no hay nada delante de ti que podamos esconder. Tu voz ha sido clara en esta tarde, Señor. Tú nos has llamado a la obediencia, tú nos has llamado a la integridad, tú nos has llamado a tomar una decisión en nuestros corazones de vivir para ti. Es por eso que hoy venimos delante de ti con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón entregado, para que tú hagas tu obra de santificación en nuestros corazones. Dios, ayúdanos a sacar todo ídolo, todo pecado, todo hábito que es abominable ante tus ojos. Hoy queremos tomar una decisión. Queremos ser una iglesia santa, queremos ser un pueblo santo, queremos ser siervos tuyos que te honren desde su interior, desde el corazón, desde lo secreto, desde lo privado. Ayúdanos, Padre, a cada día recordar tu bondad, recordar tu gracia, recordar tu evangelio, para que con ese entendimiento de quién eres tú podamos venir delante de ti agradecidos y responder con nuestras vidas en obediencia, en gratitud y en servicio por lo infinitamente fiel que has sido, sigues siendo y lo serás por la eternidad. Para que te podamos decir, al igual que Josué: yo y mi casa, yo y mi familia, yo y los míos serviremos al Señor. Bendice tu palabra, Padre, en nuestros corazones. Recibe la gloria porque te pedimos en tu nombre.